Y quiero comenzar hoy con esta imagen y ¿cuándo fue la última vez que tú, pasando el celular o mirando en tus redes sociales, escuchaste, leíste, viste algo acerca del fin del mundo, ¿cierto? Realmente, yo creo que yo llevo toda mi vida adulta escuchando del regreso de Cristo al mundo, de las teorías del fin del mundo, las resalto, escúchame, falsas profecías de Nostradamus, ¿no? Nostradamus dijo, de los mayas, ¿cierto? Que fue que entendieron mal, que no era el 2012, que es bueno, y siempre están hablando acerca, ¿no? De que este puede ser el año en que el mundo se acaba. Y pues quiero mencionar ahí, el mundo se acaba el día que tú te mueres. Ese día se acaba el mundo para ti. Y realmente si nosotros prestáramos atención a lo que está escrito en la palabra de Dios, entenderíamos que este deseo de querer conocer el futuro, de saber qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar, qué día va a pasar, realmente ya está descrito en el libro de Apocalipsis lo que va a pasar. El problema que tienen muchas personas es que ese futuro no les agrada porque primero está en un contexto que es la Biblia, segundo está en un contexto que para muchos es religioso y tercero, ese fin y ese futuro se trata de Jesús siendo rey. Y eso en este mundo en el que vivimos es, no, nosotros queremos que nos digan realmente qué nación se va a levantar contra cuál otra, quién va a acabar, quién va a oprimir el botón de la bomba atómica. Eso es lo que realmente nos interesa. Y al parecer, realmente, en el mejor de los casos, la gente escoge no leer Apocalipsis y en el peor de los casos escoge leerlo para malinterpretarlo y obviamente generar pánico. Hoy no vamos a hablar de Apocalipsis, tranquilos. Hoy es domingo de resurrección, pero tiene que ver con esto. Y yo pensé, y ojalá que tú puedas pensar y lo puedan hablar en sus grupos pequeños, ¿a qué conclusión llegas tú? ¿Por qué Dios no nos deja conocer el futuro? Piénsalo de forma personal. Si tú supieras la edad exacta en la que vas a morir, la enfermedad de la que vas a morir, yo creo que si tú eres igual que yo y a mí me dijeran, usted va a morir a los 80 años de una enfermedad degenerativa, yo creo que desde que me digan eso hasta que llegue allá, yo me muero 1000 veces, ¿cierto? Me dan síntomas, me da de todo, muriéndome, anhelando o desesperado que llegue ese día. Y creo que realmente el punto de desconocer el futuro no debería generarnos desesperanza. A diferencia de todo un mundo allá que simplemente no hay esperanza, si tú has nacido de nuevo en Jesús, tú, a diferencia de todo el mundo, tú tienes esperanza de tu vida y de un futuro con Jesús y de un futuro que es eterno estando con Él. Entonces, quiero que busquemos en nuestra Biblia Santiago capítulo 4 y que leamos con respecto a lo que tiene que ver con esto de que Dios ya conoce el futuro y para Él es un presente eterno. Lees esa frase. A Dios no hay nada que lo sorprenda. Lo que para nosotros es futuro, lo que para nosotros es un día llegará, mañana, para Dios es un presente eterno que pasa en su presencia. Y eso debería ser suficiente para darnos a nosotros la esperanza y el ancla segura en la cual entendemos en que si Él ya está allá y Él ya ve ese futuro mío y el de cada uno de nosotros, entonces las cosas van a tener otra forma en que nosotros deberíamos vivir acá. Entonces, si estás ahí en Santiago capítulo 4, vamos a leer en el versículo 13, dice, vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual de lo
En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pero ahora, se jactan en su soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y este versículo, mira el contexto, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Creo que uno de los errores más grandes es pensar en un futuro en el cual Dios no está. Ahora tú dices, es lo que realmente tienes que pensar en ti. ¿Tú planificas pensando en que Dios está en ese futuro que tú quieres? ¿O simplemente das por hecho de, pues no, o sea, yo pienso que todo lo que yo estoy pensando, pues Dios lo debería ver y saber? Y aquí nos dice que es arrogancia. Es decir, planear el futuro sin Dios demuestra arrogancia. Y aquí es donde tú piensas, bueno, pero yo creo que eso no tiene nada que ver con mi estudio o con mi trabajo, o es el futuro, es todo tu futuro. A ese futuro vas a llegar, estás llegando, has llegado. Si ahí no está Dios, tú vives de una forma arrogante. Y lo que eso hace es que nos lleva a recordar que Adán y Eva pensaron que no necesitaban a Dios. Esa es una de las consecuencias y de las razones del pecado de Adán y Eva. Tenían todo para entender que Dios estaba con ellos y aún en lo que venía iban a necesitar de Dios, pero pensaron, no lo necesitamos porque se dejaron creer la mentira. Dios es un ser amargado que no quiere que ustedes descubran esta verdad. Y fue lo que se permitieron, pensar, ¿cierto? Entonces, creo que arrancar con esto nos ubica en el sentido en que sí debemos, cuando pensamos a futuro, realmente planificar. Ahora, míralo de esta forma, porque es el problema de la arrogancia. Si Dios todo lo sabe, ¿para qué oramos y para qué planeamos? ¿Tú lo has pensado? Sé honesto contigo mismo. Yo tuve que llegar en algún momento a pensar, bueno, pero entonces, a ver, si Dios todo lo tiene bajo control, si Dios es soberano, si es la providencia de Él, entonces uno ¿para qué ora? ¿Para qué uno se desgasta ahí, Dios, y llorando por personas y haciendo y deshaciendo? Dios ya sabe lo que va a pasar. O planificando cosas. Yo creo que este es el problema de la actitud arrogante, ¿cierto? Y es que realmente en esto se demuestra nuestra arrogancia como seres humanos, en que somos nosotros los que queremos tener el control de lo que pase a futuro. No que ese control dependa de alguien externo a nosotros y mucho menos en muchos casos de Dios, ¿cierto? Si tú le preguntas a muchas personas allá, y yo lo he dicho muchas veces acá, la idea es, bueno, ¿cómo te ves, cierto? En una entrevista, vas a una entrevista, ¿cómo te ves en 5 años en la empresa? Pues después de la pandemia uno no sabe si va a haber un año siguiente, ¿cierto? Entonces, a veces como que sí, a veces como que no. Pero es interesante que lo que está escribiendo este pastor, Santiago, sí deja ver que hay que planificar es básico. Míralo de esta forma. Versículo 13, ¿cierto? Miren ustedes que dicen, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no saben lo que será mañana. ¿Qué está haciendo el escritor Santiago, el pastor escribiendo esto? Lo que dice es, mira, sí, es cierto, en planificar tiene que haber un comienzo. O sea, tiene que uno escoger, bueno, ¿esto cuándo va a comenzar? ¿Hoy o voy a ponerle una fecha en el calendario? ¿Okay? O sea, esto hace parte de planificar y estoy haciendo aquí como esto de esta planeación estratégica y está acá, míralo. Luego lo que uno tiene que ver es, listo, en el plan que yo estoy ejecutando o que quiero pensar, ¿cuál es la oportunidad que hay? Y él dice aquí que es ir a un lugar donde se puede prestar una oportunidad de negocio. En este caso, él les está diciendo, ¿cierto? Obviamente, hay que definir cuánto tiempo se va a estar allá y darle a ese
negocio o a esa idea un tiempo, ¿cierto? Uno puede decir, bueno, vamos a darle a esto 6 meses, 3 meses, un año, 5 años. Es decir, ustedes que trabajan y saben cuando una empresa está planificando cosas, vamos a darle, vamos a mirar todo esto, cuándo va a comenzar, a qué le queremos apuntar, qué tan viable es. Y luego nos habla que él dice que realmente las personas miran si va a haber una ganancia, ¿cierto? Un propósito. El propósito es que una persona cuando planifica o cuando planea algo está esperando ganar o recibir algo. Ahora, en esto, él no los está condenando. En esto no está diciendo, eso está mal que lo hagan. Y yo quiero resaltar hoy, esta mañana, eso, porque a veces nosotros pensamos, pues no, a la de Dios. Dios verá, Dios sabrá. No creo que sea de esa forma. Creo que tú necesitas entender que sí hay un plan que uno debe, es más bien venir a Dios y decir, no, no, Dios, bueno, firme aquí, Dios, yo veré, sino realmente es, yo pienso esto, yo quiero ver en mi oración si tú estás de acuerdo con esto que yo estoy planeando o planificando. Y tú lo puedes ver. Es más, si tú eres un adolescente que está acá y tú dices, no sé de qué está hablando, no, pues piénsalo. ¿Qué va a suceder cuando salgas del colegio? ¿Quieres ir a una universidad? Hoy en día te das cuenta, tienes la opción de ir a otros lugares fuera de Bogotá a estudiar. ¿Cuánto tiempo te va a tomar? Es una oportunidad para ti. ¿Qué va a requerir de ti? Al final, ¿qué vas a ganar? O sea, si vemos esto es básico en todo en la vida y es una planificación. Pero lo que el pastor Santiago le está reclamando a ellos es, si esto es lo básico de planificar algo, ¿por qué dejamos a Dios por fuera de la ecuación? ¿Por qué tendemos a hacer esto de dejar a Dios por fuera cuando planificamos? Y entonces acá viene algo muy básico para nosotros que está en Mateo y a este versículo, cada nada necesitamos regresar. Porque es con lo que tú te levantas todos los días, es lo que te hace recordarte por qué vas a trabajar, ¿cierto? ¿Por qué vas a estudiar? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué vestiremos o con qué nos vestiremos, ¿cierto? Que es un afán para cada uno de nosotros. Si no trabajo, ¿cómo se van a pagar los servicios? ¿Cómo vamos a pagar la cuota de X, Y, Z, ta, ta, ta? O sea, sí es una preocupación. Pero aquí en Mateo nos dice que nosotros que hemos nacido de nuevo, no deberíamos tener esa ansiedad. Mira lo que dice, los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Un pagano es una persona que no ha nacido de nuevo en Jesús. ¿Tú vives con paganos en tu casa? Puede ser tu esposo, tu esposa, o tus hijos, o tus papás. Y si tú te das cuenta, sí, la gente cuando no tiene la seguridad de haber nacido de nuevo en Jesús, esto es lo que le afana, ¿cierto? Pero, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con aquello? Y lo triste es que por eso Él nos lo está escribiendo a nosotros como creyentes, es porque nosotros mismos nos dejamos caer en esta trampa. Y nosotros mismos generamos esta ansiedad y esta preocupación. Pero ¿qué va a pasar? Pero mire, pero esto, pero aquello, pero lo otro. Y lo que nos dice es que la gente sin Dios es la que se preocupa. Y luego nos dice, entonces en lugar de preocuparnos, en lugar de estar ansiosos porque yo tengo planeado todo esto y todo esto es lo que se debe dar, Él dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que les afana va a ser ¿qué? Añadido. ¿Por qué? Porque usted ora, porque usted va a la reunión, porque usted ya no toma, porque usted ya no fuma, porque ya no dice groserías. Por eso es. O sea, porque usted se lo merece. No, porque su Padre, nuestro Padre Celestial, sabe qué es lo que necesitamos. El problema nuestro es la diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos, ¿cierto? Uno piensa, yo necesito comer. ¿Okay? Eso es básico. Pero no me gusta comprar en este supermercado. Ah, eso ya es un problema.
Yo le estoy proveyendo. Que su merced no le guste, eso ya no es problema mío, ¿no? Y luego nos dice, por lo tanto, o sea, como resultado, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día ya tiene sus problemas. Es decir, cuando miramos lo que acabamos de leer en Santiago y lo que nos está diciendo aquí el apóstol Mateo, es entender, ¿realmente valió la pena? ¿Vale la pena cada vez que tú te afanas, te preocupas, te pones ansioso? Nosotros tenemos una canasta de amor y animamos a las personas de la iglesia a que entregamos porque siempre hay alguien a quien entregarle eso. Pero no es que realmente tengamos una fila de gente diciendo, yo sí necesito un mercado, yo necesito más mercado. No, Dios ha sido fiel. La cuestión es, ¿qué tanto tú eres fiel en hacer tu parte? Tu parte, si has nacido de nuevo en Jesús, es buscarlo primero a Él. Ahora, obviamente, date cuenta, estamos hablando de una planeación, de una planificación, y pues ahí entra algo y es qué tan buen administrador eres tú de todos los recursos que Dios te da, comenzando por ti mismo, por tu salud. Yo pensaba en estos días, el viernes que tuvimos un tiempo de oración, y decía, ¿lo digo o no lo digo? Y sí lo voy a decir. Oren por la salud de, ¿no? Yo entro ahí a veces en controversia, porque a veces uno dice, yo quiero orar por ti, pero tú no te cuidas. Entonces, ¿qué oro? ¿Que te empeores a ver si te cuidas? Esa es una forma de orar. Pero a veces pedimos, oren por. No, pero tú has visto que la persona realmente hace algo por su salud o hasta que ya realmente está toteado. Entonces, date cuenta, es entender que sí, en esto también hay una planificación. Si yo tengo una enfermedad, yo necesito planificar alrededor de esa enfermedad. Lo que como, lo que no debo comer, lo que debo hacer, lo que no debo hacer. Entonces, es interesante que estos dos versículos nos hablan de que la vida es compleja, ¿cierto? Y si tú has vivido un poquito, tú sabes, sí, la vida es compleja. Y algo interesante de la vida es que vivir aquí no va a ser algo estático, no va a ser algo predecible y no es algo presumible. Entonces, te aclaro esas tres palabras, es decir, tú no, si te das cuenta, vivir en este mundo hace que nosotros estemos entendiendo, hay cambios. ¿Tú te adaptas a los cambios? Yo mencioné eso hace como 2 meses, creo, y era, si tuviéramos que esperar a que tú, que todavía no te cuesta usar el celular, entendieras cómo funciona el celular, ¿todos tendríamos celular y wifi e internet? No, ¿cierto? Porque la vida nos va trayendo cambios y uno tiene que ir entendiendo los cambios, los cambios. No es estática, no es predecible, no es presumible. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros somos los que nos encanta que sea así. Y la Biblia lo dice, por ejemplo, Salmo 103, 15 y 16. El hombre es como la hierba. Sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Esa es tu vida, esa es mi vida. Y ojalá que si tú eres una persona joven que está aquí y dice, pero eso es para viejitos. No. Ojalá, no porque las necesites ver, pero ojalá vieras más noticias de gente joven que está muriendo, que daba por hecho, hay vida, mañana, ahí vemos. Y realmente todos nosotros nos damos cuenta que la vida aquí nos dice, es como una hierba, es como una flor que simplemente se va a marchitar. Y luego, para entender este concepto, tenemos 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, piénsalo, ¿cómo ve Dios el tiempo? Es relativo, ¿no? Primero. Y segundo, si un día, ¿cierto? Es como 1000 años. Desde la muerte de Jesús acá, solo han pasado, ¿cuántos días? 2. ¿Entiendes lo relativo que es el tiempo?
Por eso es que nuestra vida comparada con la eternidad es como nos lo dice aquí en Santiago. ¿Qué es nuestra vida? Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Y tú has visto cuando aquí amanece la neblina, ¿cierto? Pero luego desvanece. Y tú crees que tú eres importante, que esa empresa sin ti no puede vivir, que todo el mundo se acaba si tú no estás ahí. ¿En serio? ¿Qué es lo importante? Si esta vida es así de fugaz, ¿qué es lo importante realmente de cuando pensamos en el tiempo? Y porque precisamente esto es un concepto que aún nosotros mismos nos cuesta entenderlo, ¿cierto? Porque no estamos pensando, ¿qué pasaría si yo me muero mañana? Damos por sentado es que no nos vamos a morir mañana. Todo el tiempo estamos pensando, no, pues, yo creo que todavía me quedan 10 años, 15 años, 20 años, 50 años. Siempre pensamos en eso, no este concepto de la neblina. Y ahí yo quería traer esto a colación, y es, piensa en esa imagen, todos, o sea, esto no, ¿cómo se dice? No se salta ninguna edad. Tú puedes tener 10, 12 años acá, estar acá sentado, o tú puedes tener 70 años, 75, 80, esto aplica para ti. Y es algo que se llama procrastinar. Entonces, ni idea qué es eso. Bueno, entonces te voy a dar otra palabra. ¿Es así? ¿Sí? ¿Otra más? No hay ninguno de nosotros, yo estoy seguro, que no caiga en esto. Porque siempre pensamos, va a haber un mañana. Eso fresco, que hay tiempo. No, tiempo es lo que hay. ¿Seguro que tiempo es lo que hay? Porque cuando tú te acostumbras a eso, tú realmente eres una persona que no entiende el valor del tiempo y que obviamente al hacer esto, tú estás cayendo en un error gravísimo. Y es dar por sentado que el que tiene el control del tiempo eres tú. Y olvidas que el que tiene el control del tiempo es Dios. Eso es arrogancia. Y eso se nota, y voy a pisar callos acá, es en una clase que tú tengas que dar aquí, sea de mujeres, sea de hombres, sea con los niños. Tú estás a último momento mirando qué es lo que te toca hacer. ¿Por qué? ¿Sí te das cuenta? Yo no estoy dando por sentado de que aquí hay alguien que ganó, oh, a mí me avisan con un mes y ese día yo mismo me... No, estás mirando. Y realmente es por arrogancia. Esto es arrogancia. Esto es jactancia, es lo que dice acá en Santiago. Esto es creer que yo tengo el control. Creer que yo me la sé. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 17, si estás ahí. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces tú dices, no, espera un momentico. Tú me estás diciendo a mí que aplazar y postergar es pecado. Uy, Álvaro, usted está hilando muy delgado. O si eres nuestro invitado, piensas, uy, no, pero si eso es pecado, imagínese de ahí para arriba para ese señor que será pecado. Piénsalo de esta forma. El que sabe que tiene responsabilidades y las aplaza. Entonces aquí están mis amigos de colegio. Hoy es domingo. Tuviste toda la semana. ¿Tienes tareas para mañana? Pregunto. Es una pregunta. Al aire. Como buen colombiano. El que sabe que tiene responsabilidades y las aplaza, ¿qué está haciendo? ¿Okay? Lo que hace es que lo aplaza sabiendo que debería estar haciendo lo que debe estar haciendo, pero escoge no hacerlo. Y cuando tú haces eso, date cuenta cómo estás corriendo con el tiempo para alcanzar y entonces te pones de mal genio, tratas mal, tuviste todo el tiempo, pero tú piensas, no, yo tengo tiempo. Y es arrogancia, y es lo que nos dice aquí, es jactancia, es arrogancia, por tres cosas muy sencillas. Primero,
Porque tú estás pensando lo típico y es, yo lo hago después. ¿Qué estás presumiendo? Que va a haber tiempo después. Tuviste todo el tiempo, pero tú piensas, yo lo hago después. Eso es ser arrogante, según la palabra de Dios. Cuando tú sabes que tienes una responsabilidad y dices, después. Y esto no, tranquilos, los adolescentes acá, esto también le aplica a sus papás, ténganlo por seguro. Ellos también están pensando, después. Eso es arrogancia. Segundo, tú piensas, "Ay, pero tanta friega. Mire, yo ya lo tengo acá en mi mente. Yo solamente es sentarme y lo hago y ya, listo. Porque yo tengo el qué? El control. Eso es arrogancia. Eso es arrogancia. Y mira una tercera fase de la arrogancia y es la típica, pero si yo sé, para eso estudié, para eso me pagan, para eso lo hago, para eso. Eso es jactancia, es lo que está diciendo acá. Ojalá que si tú te perdiste y dices, no, espere, ¿en qué momento este señor pasó de esto? Vuelve a leerlo, Santiago capítulo 4 del 13 al 17. ¿Qué tan arrogante eres tú con el manejo del tiempo que tienes, aun cuando lo tengas todo, dejando para el último momento las cosas que debes hacer? El que sabe que tiene responsabilidades y las aplaza es irresponsable. No está siendo buen mayordomo de lo que Dios le pide, que sepa de lo que debe hacer. Y ahí, pues obviamente, es claro lo que nos dice aquí en este versículo. Interesantemente, ese versículo 17, porque entra todo, ¿cierto? Todo lo que nosotros sabemos que debemos hacer y que no hacemos. Y ahí hay algo interesante, y es lo que nos dice en el libro de Romanos, porque hay personas que dicen, mira, yo me eximo de conocimiento de Dios porque pues yo nunca he leído la Biblia o yo nunca he crecido en una iglesia cristiana o a mí nunca me explican. No, tú tienes algo que este mundo acepta, que se llama conciencia. Y si una persona que no ha nacido de nuevo en Jesús sabe, o sea, es consciente de las cosas que hace y por qué las hace, entonces su conciencia lo está acusando de saber que debería haber hecho algo y no lo hizo. ¿Sí te das cuenta? Porque esto es jactancia, arrogancia. Porque una persona dice, no, pero yo no sabía. No, tu conciencia sí te acusa de lo que sí debías saber. Entonces, ¿qué deberíamos decir? ¿Qué nos dice aquí en el versículo 15? En lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si el Señor lo permite. ¿Qué reconoce esta frase? Piensa por un momento. Cuando yo, delante de una planificación, delante de algo que quiero lograr, digo, si es la voluntad de Dios, si es lo que Dios quiere, pues lo primero que yo estoy reconociendo es que Dios es soberano y providencial en su forma de actuar. Es decir, se va a cumplir la voluntad de Dios. Es si Él quiere, si Él lo permite. Decir eso, expresar eso, vivir de esta verdad, hace que nosotros entendamos cuál es nuestro lugar cuando planificamos y cuando oramos por algunas cosas. Dios, queremos hacer esto. Si es tu voluntad, si tú lo permites, si tú lo quieres, eso hace que yo busque la dirección de Dios y la aprobación de Dios. Y por eso él les dice acá, ¿cómo es posible que ustedes digan, vamos y vamos a hacer? ¿Ustedes realmente están en control de su vida? ¿Ustedes saben lo que va a pasar mañana? Eso es arrogancia. Y obviamente esta actitud de decir y poner a Dios primero en si es lo que Él quiere, si es lo que Él permite, hace algo cuando por mi jactancia yo pienso, pero es que mis planes no tienen falla, ¿cierto? Mis amigos
Ingenieros, yo planifiqué, yo lo tengo todo bajo control, yo sé, ta. ¿En serio? ¿Tú eres así? ¿Tú crees que tú todo lo tienes bajo control? Tú no eres Dios. Y esto le duele a nuestro orgullo. Esto le duele a nuestro ego. Porque piénsalo, si tú delante de otros compañeros dijeras, si Dios quiere, si Dios lo permite, ¿qué van a pensar? ¿Dios? ¿Qué tiene que ver Dios con esto? Nosotros lo planificamos, nosotros lo ideamos, nosotros lo hicimos. Bueno, pregúntale a los ingenieros que hicieron el Titanic, ¿cierto? Ni Dios lo puede hundir. ¿En serio? ¿Tú quieres de verdad saber cómo Dios puede hundir este barco? Esta frase puede que para algunas personas se vuelva frase de cajón y que, pues si Dios quiere, puede que sea para algunas personas como que su forma de zafarse, ¿cierto? No quiero ir a algo, bueno, si Dios lo permite, vamos. Uf, yo no quiero ir por allá. Puede que sea, pero cuando tú oras y cuando tú dices esto, sabiendo que Dios tiene el control, que se va a hacer la voluntad de Dios y que las cosas van a salir como Él quiere, tú le estás diciendo a Dios, Dios, yo me estoy sujetando, yo me estoy rindiendo a ti, que no se haga mi voluntad por más que sea lo que yo anhelo y quiero que sea. Y entran muchas cosas, ¿cierto? Comienza por lo emocional. Tú que eres un adolescente esperando si es o no esa persona de Dios. Es sencillo. ¿Conoce? ¿Ha nacido de nuevo? No. Entonces, ¿qué haces con esa persona? Dios no nos mandó a ser misioneros en relaciones emocionales. Eso no funciona. Te lo puedo asegurar. La voluntad de Dios es que nos apartemos del pecado, ¿cierto? Es lo que leemos nosotros. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es claro. Si tú sabes que quieres hacer algo en lo cual Dios no lo puede aceptar, Dios te va a mostrar que Él no está ahí. Y por más que tú digas, pero mira, yo oré y Dios lo permitió. Dios no bendice una mentira. Punto. Dios no bendice una mentira. Tú puedes engañarnos, tú puedes venir y aparentar, tú nos puedes decir, sí ve que sí era de Dios. Tú puedes hacer todo eso, pero Dios no bendice una mentira. Dios no va a contradecir su voluntad. Dios no va a bendecir tu pecado. No lo va a hacer. Si para poder estar con esa persona o tener eso que quieres, tienes que ir en contra de Dios, ya sabes que no es la voluntad de Dios. ¿Me hago entender? Es así de sencillo. Sí, yo sé que la Biblia dice, pero es que yo quiero. Sí, yo sé que la Biblia dice, pero es que es así. Sí, yo sé que la Biblia dice, pero es que en mi trabajo, en mi negocio, las cosas se hacen de esta forma. Entonces, no esperes la bendición de Dios. Si tú sabes lo que debes hacer y no lo haces, eres responsable ante Dios por lo que sabes que debes hacer y no estás haciendo. Entonces, quiero concluir con eso. Piénsalo. Ni unas falsas profecías de un falso Nostradamus, ni un meteorito, ni el calendario maya, ni nadie que salga ahí a decir que el mundo se va a acabar, han demostrado que tienen el conocimiento y el control de lo que pasa aquí. El único que lo tiene es Dios y nos lo ha demostrado en su palabra. Y aquí hemos pasado tiempos leyendo. Tú puedes leer libro de Daniel, como Dios tiene el control de reyes y de imperios por encima de lo que este mundo sin Dios quiere hacer. Entonces, yo quiero leer esta frase para mí. Ojalá que sea la verdad para ti. Mi futuro está en las manos de Dios. Y yo vivo de acuerdo a esa verdad. Y por eso es que tengo paz en medio de cualquier circunstancia momentánea que me quiere robar el gozo. Porque lo que hace es que aunque la circunstancia me desagrada, me lleva una vez más a Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está en control. Y cuando mi confianza, y como mi confianza está depositada en el Señor, yo sé que su voluntad se cumple en mi vida
de acuerdo con la seguridad de leer su palabra. ¿Sí te das cuenta de esa última frase? La voluntad de Dios no se hace en mi vida porque yo le digo a Dios lo que tiene que hacer. La voluntad de Dios se hace porque yo me sujeto a lo que entiendo y leo en su palabra, a lo que Él ha demostrado, a quien es Él y lo que sé que es, ha demostrado en su palabra, su carácter. Eso me da la tranquilidad de decir, si tú quieres, si es tu voluntad, si es como tú lo quieres hacer, yo me sujeto a ti. Por eso, claro, hay que orar. Debemos orar. Es un cristiano que no ora, es como si no respiraras. ¿Ves? ¿Cómo le estás haciendo? No sé. Pero la oración cambia cuando yo entiendo que yo no estoy orando para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer de acuerdo a mis deseos. Yo no le estoy orando para decir, bueno, Dios, yo veré. Tú sabes que yo quiero ese trabajo, o tú sabes que yo quiero esa cosa o esa persona. No, yo oro para poder decir, Dios, yo me quiero sujetar a ti y ver si es tu voluntad esa situación en mi vida. Eso es humillarse delante de Dios. Entonces quiero invitarte a ponerte en pie. Y quiero concluir con lo que hemos visto durante este mes, y es que básicamente todo lo que el libro de Santiago nos anima a nosotros es a la adoración. Y cuando pensamos en la adoración, recuerda, adoración es lo que sucede en tu vida después de cantar. ¿Ok? Adoración no es necesariamente cantar. Eso es alabanza. Adoración es lo que sucede con tu vida después de que tú has cantado. Y piensa en las canciones que hoy cantamos, que Él tomó mi lugar, que Él me perdonó, que Él me limpió, que Él me ha dado una vida nueva, que un día como hoy resucitó con poder sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Eso es lo que celebramos nosotros. Por eso es que nosotros nos congregamos, porque lo que nosotros hacemos es una celebración, no de nosotros como iglesia, sino de Jesús. Eso es lo que celebramos, quién es Él en nuestra vida. Y por eso me devolví. Bueno, lo que hacemos es, momento, entender qué es adoración. Y yo creo que cuando lo vemos de esta forma, nos damos cuenta que la adoración se trata de eso que acabamos de leer y de entender, cuando tú no entiendas nada más de lo que está pasando en tu vida, simplemente recuerda esta imagen. Dios es el alfarero y tú eres el barro. Él está moldeando tu vida, dándole forma, pero de acuerdo a lo que Él quiere, para el uso que Él quiere. Es lo que nos dicen Romanos. El barro no le dice al alfarero, ven, no me gustó que me hubieras hecho para este uso, yo quiero ser para otro. El barro simplemente se deja moldear, formar para el uso que el alfarero le da. Entonces yo te pregunto a ti, estando hoy aquí y siendo una nueva criatura en Jesús, alguien que sabe que ha nacido de nuevo en Jesús, tú vives, esta es tu adoración, porque realmente esto hace que tú entiendas que Él te está formando en tu trabajo, Él te está formando en tu estudio, Él te está formando con esas personas difíciles en tu vida, pero de acuerdo a lo que Él quiere, no a lo que tú le dices que esperas que Él. Esto es la imagen de si Dios quiere, si Dios lo permite. Yo estoy escogiendo sujetarme a Él, porque el que sabe hacer lo bueno y lo hace es responsable. ¿Te das cuenta el cambio? Porque tal vez tú estás acá y dices, pero bueno, y si yo hago lo que sí Dios me pide, entonces, bueno, el que sabe hacer lo bueno y lo hace,
es responsable ante Dios de lo que está haciendo. Es consciente de entender para qué Dios lo ha llamado. Entonces vamos a terminar orando. Señor Jesús, gracias por permitirnos entender que nuestra vida está en tus manos, Señor, que damos por sentado muchas cosas y realmente olvidamos que tú tienes el control, Señor. Y cada uno de nosotros se puede identificar con momentos en nuestra vida donde hemos estado esperando u orando por algo para que suceda y tú has dicho no. Y eso nos duele, y eso nos bajonea, y eso hace que a veces digamos, pues entonces no sé para qué oré, perdí el tiempo, pero realmente es ir a ti, Señor, y sujetar mi voluntad a ti, a tu plan, a lo que está escrito en tu palabra. Y Señor, yo ruego hoy por nuestros invitados y por aquellos que van a ver esto, Señor, para que ellos puedan ser animados a preguntar cómo sujetar la vida a ti, Señor Jesús. Cómo la persona que los invitó les pueda hablar de, mira, yo entendí que si Dios quiere y si Dios lo permite, se ve reflejado en mi vida de esta forma, o lo aprendí en esta situación. Y ruego por eso, Señor, ruego que esto abra una oportunidad para que las personas que no te conocen, que han estado aquí o que han escuchado tu palabra, Señor, sean animados a eso. Y ruego por nosotros como iglesia, estamos siendo moldeados por ti, estamos siendo formados por ti, Señor, de acuerdo a tu voluntad, a lo que tú quieres hacer en nuestra vida y en nuestra iglesia. Ruego por nosotros regresando esta semana, Señor, por todos, regresando al colegio, al trabajo, a la universidad, que les puedas dar el ánimo, Señor, largo y de esperar en ti para poder sujetar su voluntad y esperar en ti. En tu precioso nombre, amén.